como decía, vamos a seguir trabajando algo que es tan importante para nuestras vidas. Fijaros lo que pone ahí en la pantalla. El afán no forma parte del plan. No es una rima sacada al tuntún. Es algo muy intencional que el Señor quiere trabajar con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un plan. Hay un plan de Dios para tu vida, para mi vida, un plan de Dios para la humanidad, que es reconciliar a una humanidad perdida, alejada por causa del pecado, reconciliarla con el Padre. Para eso vino Jesús, para pagar el pecado, expiar la culpa y que ahora podamos tener una relación íntima, profunda y diaria, constante con nuestro Padre Celestial. Y eso es un plan que el Señor lleva, como dice la palabra, desarrollando desde antes de la fundación del mundo y que se culminará cuando el Señor venga y establezca su reino y sus enemigos sean ya juzgados definitivamente. Pero mientras todo eso sucede, Dios tiene un plan individual, un plan congregacional y un plan universal, que es cumplir su voluntad en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Ahora, en ese plan intervienen muchos factores para que se cumpla. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la iglesia del Señor y todo ello nos ayuda, nos permite caminar hacia el cumplimiento de ese plan en nuestras vidas. Pero, no siempre el plan funciona o va como nos gustaría o como debería. Y no es porque el Señor no lo haga bien, no es porque el plan no sea bueno, sino porque hay circunstancias, tanto internas como externas, que quieren afectar al cumplimiento y desarrollo de ese plan. Y una de esas circunstancias lo tenéis en la palabra que está justo delante del no, y es el afán. El afán. Puedes llamarlo hoy día como ansiedad, estrés, insomnio, que me pongo malo, que me da un chungo, lo que quieras. Llámalo como quieras, pero es el afán. ¿Alguna vez habéis ido por la calle y habéis visto a un niño pequeño sentado en el carrito de carrito de ruedas de la mamá y habéis pensado, pues no estaría mal ir de vez en cuando en el carrito, ahí durmiendo, a pierna suelta, confiado y descansado, sin preocuparte absolutamente de nada? A mí me encanta mi mujer y mis hijos, son muy buenos compañeros de viaje. ¿Por qué? Porque subimos al coche, los chavales se ponen los cascos y mi mujer se va a hablar con el Señor. Se duerme. Y tú puedes pensar, qué malos compañeros de viaje. Pues para mí, como padre, como hombre, me dice mucho. Están tranquilos. Papá lleva los mandos del coche, papá está al volante, podemos descansar tranquilos. No nos preocupamos de si vienen coches, si no vienen coches, si llueve, si no llueve, si hay curvas, si no hay curvas. Están tranquilos, están confiados. ¿Sabéis? La confianza en el Señor, la confianza en nuestro Padre es algo que es fundamental para nuestra vida, pero que solamente quienes conocemos al Padre podemos experimentar durante nuestro día a día. Y sabéis, esta confianza se traduce en bienestar. Se traduce en una calidad de vida tanto espiritual como emocional, psicológica e incluso física. Porque muchas veces el afán en nuestras vidas produce enfermedades. Somatizamos. Nuestro cuerpo refleja esa ansiedad, esa desconfianza, todo eso que se produce internamente cuando no estamos seguros, cuando no sabemos manejar las situaciones que nos rodean, cuando afrontamos desafíos que son demasiado grandes para nosotros. Pero todo eso no forma parte del plan. No fuimos salvados ni diseñados para vivir con afán. He descubierto a lo largo de los años, queridos hermanos, y vamos a leer un versículo ahora que todos conocemos, seguro, que confiar en el Señor es la mejor medicina para cualquier enfermedad. Y en estos días donde la ansiedad se come a las personas, incluso a muchos creyentes, la confianza es la mejor medicina, la mejor receta. Confiar en el Señor. Confiar en Jesús. Así que dile al que está a tu lado, no te afanes tanto. Díselo, no te afanes tanto. Si no escuchas habitualmente esta palabra, dile, si esta palabra no te es familiar, dile, Ana Lucía, no te agobies tanto. En lugar de no te afanes, no te agobies tanto, chiquilla, no te agobies tanto. No te estreses. Relax, take it easy. Porque los chavales, bro, que va todo bien, hombre. Me ponen, bro. A veces mi hijo me llama bro y yo, ¿cómo? Yo soy tu hermano en la fe, pero no soy tu bro.
Papá, se me escapó. Vale, se escapó. Es lo que hace la confianza, ¿verdad? Es lo que hace la confianza. Hermanos, hermanas, la mejor receta para el insomnio es la confianza. La mejor receta para que las arrugas no nazcan antes de tiempo es la confianza. La mejor receta para que las canas aparezcan en el momento adecuado y de acuerdo a nuestra genética o biología familiar es la confianza. La mejor receta para las úlceras de estómago es la confianza. La mejor receta para las migrañas es la confianza. La confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque el afán nunca fue parte, ni es, ni será parte del plan. Amén. La mejor receta para el estrés, para la ansiedad, es la confianza. Así que quiero hablar acerca de recuerdos en esta tarde. Tú pensarás, ¿recuerdos? ¿Cómo que recuerdos? Sí, porque los recuerdos dicen muchas mentiras. Los recuerdos mienten todo el tiempo. A veces hablamos de cosas que hicimos en el pasado y lo contamos como si fuéramos unos superhéroes, cuando realmente no hicimos nada, pero nuestra memoria nos hace creer que hicimos algo grandioso. Y a menudo también nos hacen algo en el pasado y si no lo perdonamos, lo sanamos y lo redimimos, ¿sabes lo que pasa? Que ese daño que fue molesto en aquel momento se convierte en una tragedia griega de la cual no sabemos cómo escapar. Es que no veas lo que me hizo el hermano. Bueno, sí, pero fue hace 30 años. Ya, pero lo tengo ahí grabado a fuego. Y pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque lo que no se gestiona correctamente a través del Espíritu Santo y la palabra en el momento que hay que gestionarlo, nos engaña, nos acaba engañando. Tanto para exagerarlo para bien como para exagerarlo para mal. Por eso a los abuelos te cuentan una batalla y cuando empiezan a contártela y eres pequeño, la batalla mola, pero cuando eres grande dices, tu madre mía, no es lo mismo que me contaste hace 20 años. A estas alturas de la vida has llegado a la luna y vuelto 3 veces. ¿Por qué? Porque la memoria va modificando, va a veces incluso manipulando lo que sucedió en su momento. Y a menudo la memoria nos juega malas pasadas y nos lleva a olvidar la verdad y a distorsionar las mentiras. Fijaros, la palabra que más recuerda el Señor al pueblo de Israel durante todo el Antiguo Testamento es esta, recuerda. El Señor le dice a Israel todo el tiempo, recuerda. Recuerda que yo soy el Señor tu Dios. Recuerda que yo te redimí. Recuerda que yo le di una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob. Recuerda que yo te saqué de Egipto. Recuerda que yo destruí a Faraón. Recuerda que yo te hice pasar por el mar. Recuerda que yo te di el maná durante 40 años. Recuerda que yo te hice que tu ropa ni tu calzado se estropeara durante 40 años. Recuerda que yo te introduje en la tierra prometida. Recuerda que yo quité del medio a tus enemigos. Recuerda que yo derribé las murallas de Jericó. Recuerda. Debemos recordar para que el afán nunca sea parte de nuestra vida en el plan de Dios. Y debemos recordar bien. Debemos recordar lo que el Señor dice. Lo hemos cantado. Yo soy tu hijo. Soy amado. Me has dado identidad. Sé quién soy. Y eso no depende de cómo me siento ni de las circunstancias. Hermanos, ¿esto qué es? Un micrófono. ¿Eso qué es? ¿Un hecho o es una opinión? Es un hecho, ¿no? Esto es un micrófono. ¿Vale? Ahora, si yo enchufo este micrófono, suena. ¿Eso es un hecho o es una opinión? Es un hecho. Si no lo desenchufo como hecho, ¿ahora qué es? Un micrófono que no suena. Pero que no suena, ¿es un hecho o es una opinión? Es un hecho. Ahora, si yo digo este micrófono es feo, ¿qué es? ¿Un hecho o es una opinión? Ajá. Es una opinión, porque algunos dirán, pues a mí me gusta el micrófono y otros pueden decir, no, pues de hecho el micrófono a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque es una visión objetiva. Ninguno dudamos de que esto es un micrófono. Ninguno duda de que si lo enchufamos y suena, suena, es un hecho. Que si lo desenchufamos y no suena, no suena, es un hecho. Pero si ya decimos, oye, ¿es bonito o es feo? Es una opinión. Entonces, que tú y yo somos hijos de Dios, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón, le hemos confesado, como hemos escuchado, como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿eso es un hecho, que somos hijos, o es una opinión? Es un hecho. Da igual lo que los demás digan y da igual cómo nos sintamos en ocasiones cuando hacemos las cosas mal.
es un hecho, es una realidad que ha sido grabada a fuego en el libro de la vida y que ahora se debe manifestar cada día en nuestras vidas. Y no depende de las circunstancias, ni siquiera de que a veces metamos la pata, porque somos expertos, ¿verdad?, en meter la pata. Somos los campeones de meter la pata. Pero la realidad, el hecho, es que seguimos siendo hijos e hijas de Dios. Amén. Entonces debemos recordar quiénes somos y lo que somos. ¿Pero por qué? Porque ese origen de quiénes somos y lo que somos no proviene de nosotros, proviene de nuestro Padre. Yo no estaría aquí si mi padre no me hubiera engendrado en el vientre de mi madre. O sea, alguien tuvo que hacer algo, que seguro que lo pasó bien, para que yo esté aquí hoy. Igual que tú. Pero que nadie crea en la cigüeña todavía a estas alturas de la vida. Hoy sería Amazon, AliExpress o Temu, ¿no? O sea, alguien tuvo que tomar la decisión para que tú y yo estemos aquí hoy. Es decir, que nuestro origen no depende de nosotros. Es más, ni siquiera esta frente ancha que tengo no depende de mí. ¿Por qué no depende de mí? Porque si miro las fotos de mi familia, tanto por parte de padre y todo de parte de madre, todos somos de frente ancha. ¿Sí? Todos tenemos ciertas características físicas que nos identifican. Y no hemos elegido esas características. Nadie escoge sus orejas, ni su nariz, ni su boca. Sí, algunos las operan, no sé por qué, tanta tontería con estas cosas, pero nadie escoge si va a ser alto, si va a ser bajo. No escogemos el color de la piel. No escogemos muchas cosas, las heredamos. Es parte de lo que somos que hemos recibido de otros. Y eso es un hecho, eso no es una opinión. Ahora, que a unos les parezcamos guapos y a otros menos guapos, eso ya es opinión y es respetable. Pero no cambia lo que somos, no cambia nuestra identidad, no cambia nuestro valor, no cambia nuestro destino ni nuestro propósito en Dios. Amén. Así que debemos recordar, y lo primero que tenemos que hacer es recordar qué dice la palabra. Y la palabra, como os estoy diciendo y nos decía la pastora antes durante el tiempo de alabanza, es que no debemos afanarnos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Todos conocéis este versículo. Lo habéis leído. Tal vez incluso lo habéis compartido, lo habéis predicado, lo habéis subido a las redes sociales, lo habéis escuchado predicar, lo habéis estudiado en profundidad. Filipenses capítulo 4, versículo 6. En cuanto lo leáis, digáis, este versículo lo tengo subrayado en mi Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Fijaros lo que dice. Es el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de la iglesia de Filipos. Por nada estéis afanosos. Antes bien, ¿qué dice? Sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, ¿con qué? Con acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice? Por nada, o sea, por nada os estreséis, por nada os angustiéis, por nada os preocupéis. Sí, ocuparos. La Biblia dice que nos ocupemos de nuestra salvación, no que nos preocupemos por nuestra salvación. O sea, ocuparos y por nada os preocupéis. A veces desocupamos o nos descuidamos la salvación y nos preocupamos por todo lo demás. Y entonces es cuando llega el afán, cuando llega la ansiedad. El apóstol Pablo le está escribiendo esto a una iglesia de hermanos que eran muy pobres. Los filipenses, Pablo lo dice, eran de los más pobres de la región. Una iglesia de gente muy humilde, pero extremadamente generosa. Ahora, cuando ellos estaban agobiados, no era tanto por lo que ellos estaban viviendo, estaban afanados, estaban agobiados porque el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Él era su pastor, era su mentor, era su padre espiritual, alguien a quien amaban muchísimo y habían sabido que Pablo estaba en la cárcel junto con otros discípulos. Y se agobiaron, ¿qué va a ser de Pablo? Le enviaron ofrendas, o incluso ofrendas mucho más generosas que iglesias grandes y ricas, porque la generosidad no se mide por lo que damos, sino por lo que nos queda cuando hemos dado. Y estaban afanados, estaban preocupados, agobiados. Estaban empezando a sufrir la persecución, porque los emperadores romanos de aquella época empezaban ya a presionar a los cristianos del primer siglo. Los judíos no querían que la iglesia creciera y seguían atacando a los nuevos creyentes. Estaban preocupados. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Gozaos.
regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Y no me es molesto repetirlo una y otra vez. Regocijaos en el Señor siempre. Y por nada estéis afanosos. Por nada os preocupéis. Por nada. ¿Tenéis algo que pedirle al Señor? Pedírselo. Y hacerlo con acción de gracias. Sed agradecidos. Y entonces esa paz que tanto necesitamos gobernará vuestros corazones. Y lo primero que quiero que recuerdes, que recordemos juntos hoy, es los principios sobre los cuales se sustenta nuestra fe. ¿Saben? La fe cristiana no está basada en ideas extrañas, no está basada en opiniones personales, no está basada en tradiciones de hombres, no, está basada en principios, en columnas, en fundamentos que Dios mismo ha revelado al ser humano a través de su palabra y de la persona de Jesucristo. Y los principios son esas columnas que hacen que la casa, el edificio, no se caiga. Esos principios son los cimientos sólidos que permiten que sea lo que sea que venga a la vida de la iglesia, a la vida de los creyentes, nuestras vidas permanezcan firmes. Los principios de nuestra fe. Y lo primero que tenemos que recordar para que el afán nunca forme parte de nuestra vida y del plan de Dios es que ya no estamos bajo maldición, sino bajo la bendición de Dios. Porque muchas veces dicen, no, yo no creo, yo sé que Dios no, yo ya no estoy bajo la maldición, pero vivimos con condenación, vivimos sintiéndonos acusados, vivimos con sentimientos de culpabilidad, vivimos arrastrando las consecuencias de errores que cometimos por los cuales hemos pedido perdón mil y una veces. Dios ya nos ha perdonado, pero seguimos, dale que te pego ahí a la matraca, traca, traca, traca. Es que si no hubiera hecho, si no hubiera dicho, si no hubiera ido. Hermanos, si Dios ha perdonado, Dios ha olvidado, y lo que Dios olvida no podemos ir a rescatarlo al fondo del mar. Hay que dejarlo donde está y caminar hacia adelante. Porque nuestro futuro no está en lo que hemos sido o hemos hecho. Lo que tú eras antes de conocer a Cristo ya no existe. Es un hombre muerto, una mujer muerta. Ya no existe. No puedes volver atrás. No debemos mirar atrás. Debemos mirar siempre hacia adelante. El Señor es el redentor de nuestro pasado. Él ha redimido. Él es el Señor de nuestro presente. Y Él es el que dirige nuestro futuro. Así que debemos recordar esos principios. Ya no estamos bajo maldición. Todas las promesas, dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí y amén en nosotros por medio de Cristo Jesús. A Él le ha placido prometer y cumplir en la vida de sus hijos. Amén. Y hay incluso creyentes, no sé si tú los conoces, yo conozco muchos, porque viajamos mucho y nos encontramos con todo tipo de creyentes, que se pasan la vida luchando por alcanzar yo no sé qué, bregando por alcanzar las promesas de Dios, en vez de vivir en las promesas de Dios. Cuando dice que las promesas de Dios son sí y amén, por medio de nosotros, en nosotros, no es un futuro, es un presente continuo, que cada día esas promesas se van cumpliendo en nuestras vidas. Y no tiene que ver tanto con promesas de bienes materiales, que esos son pasajeros, que incluso esos bienes a menudo nos distraen del plan original de Dios para nuestras vidas. Nos ocupan y nos preocupan y luego nos desvían, sino que son esas promesas de soy hijo. Antes era huérfano. Pablo lo dice que antes de conocer a Jesús, de conocer a Dios, estábamos sin Dios y sin Padre. Éramos huérfanos en el mundo, éramos enemigos de Dios. Pero ahora somos hijos. Hemos sido adoptados como hijos e hijas de Dios. Somos hijos y por lo tanto hijos amados, hijos redimidos, hijos bendecidos, hijos aceptados, hijos perdonados, hijos acompañados cada día de nuestra vida. Yo sé que a veces esto no es fácil comprenderlo si no has tenido un padre presente en tu casa, sea física o emocionalmente. Si tu padre no ha estado, es difícil confiar en un padre que no ves. Pero ahí actúa la fe. Esos principios de que, Señor, no es lo que yo siento. Puede ser que mi pasado con mi padre haya sido un desastre, pero por la fe yo creo lo que dice tu palabra y tu palabra me dice que eres mi padre, tu palabra me dice que me acompañarás siempre, tu palabra me dice que aunque me equivoque no me van a dar un palo en la cabeza, sino que me vas a dar la oportunidad de volver a hacerlo bien una y otra vez. Vivir en las promesas que ya han llegado y esperar con gozo aquellas que están por llegar. ¿Y cuál es la bendición de Dios? ¿Sabéis cuál es la bendición de Dios para tu vida y la mía? Que ahora podemos hacer la voluntad del Padre.
que ahora sí podemos hacer la voluntad del Padre. Porque antes estábamos muertos y los muertos no pueden hacer ninguna voluntad. Pero ahora estamos vivos en Cristo y podemos hacer la voluntad del Padre. Y eso ya es la mayor bendición que podamos recibir. Que podamos imitar a Jesús por medio del testimonio y el poder del Espíritu Santo. Que en vez de vivir afanados, vivamos confiados. Que en vez de vivir sin rumbo en la vida, podamos vivir seguros, sabiendo hacia dónde caminamos. No sabemos todos los pasos que hay que dar, no, solamente debemos saber qué hay que hacer hoy. Ya mañana llegará y mañana el Señor nos dirá, pero hoy sabemos qué debemos hacer, porque confiamos en su guía. Él es un Dios de bendición y debemos recordar que Él nos ha bendecido. Amén. Y además debemos recordar que Él es digno de confianza. Yo repito mucho, yo sé que soy como los viejos, el abuelo Cebolleta, repito mucho esto. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una sociedad donde la confianza falla. Si miras a los políticos, ¿quién se fía de los políticos? Y el que se fía de los políticos lo lleva chungo, ¿eh? Y miramos a la economía global, la economía mundial. Si miramos a las redes sociales y a los influencers, ¿por qué hay tanto influencer de éxito en el mundo? Porque tenemos la vida y el mundo lleno de influenciables. Personas que no saben ni por dónde se visten, ni por dónde se... No saben. Y necesitan que cualquiera que diga cualquier tontería de muy buenas maneras los engañe y los lleve de cabeza al abismo. Si no hubiera gente influenciable, los influencers no tendrían nada de comer y por lo tanto desaparecerían. Pero como hay muchas mentes vacías y corazones necesitados, se hacen ricos a costa de todo esto. Ahora bien, al final, la mayoría de los jóvenes, no tan jóvenes, que se sienten decepcionados cuando descubren que detrás de la vida de ese influencer lo único que hay es mentira y vacío, deberíamos recordar que el Dios en quien hemos creído, Él sí es digno de confianza. Él sí cumple su palabra. Él sí es alguien de quien podemos fiarnos, en quien podemos confiar plenamente. La palabra de Dios en Proverbios nos dice, no te fíes de tu propia prudencia, no confíes en tus criterios, no seas sabio en tu propia opinión, no te fíes de lo que tu corazón te dice, no te fíes de tus emociones, no te fíes de tus razonamientos, sino que confía en el Señor. Confía en el Señor y entonces te irá bien. Fijaros, el Salmo 44 dice así maravillosamente, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace. No forma parte del plan el afán, pero hay un plan. Y Él sabe lo que el Señor, lo que está haciendo en tu vida y en la mía. A menudo escucho, pastor, es que yo creo que Dios se ha olvidado de mí. Pero ¿cómo se va a olvidar Dios de ti? Con lo pesado que eres, ¿cómo se va a olvidar Dios de ti? Con la guerra que le das, ¿cómo se va a olvidar de ti? No se ha olvidado de ti. Será que tú te has olvidado un poquito de Él y entonces crees que es Él que se ha olvidado de ti. Tú acércate a Él porque Él no echa lejos a nadie que se acerca a Él. Pastor, es que el Señor siempre llega tarde en mi vida. Ah, que Dios llega tarde. O sea, un Dios que vive fuera del tiempo, es eterno, llega tarde. A lo mejor es que vas con mucha prisa, compañero. Dios nunca llega tarde, porque Él está fuera del tiempo. Él simplemente actúa a su tiempo. Él hace las cosas en su soberanía, en su sabiduría, en su omnisciencia, que trasciende cualquier capacidad humana de comprender. Él actúa cuando es lo mejor para nosotros. Amén. Entonces el Señor nunca llega tarde. Debemos confiar en Él y gozarnos en hacer su voluntad, porque dice que el hombre que confía en el Señor es bienaventurado. El otro día les expliqué qué significa ser bienaventurado. Ser venturado es ser feliz. Ser bienaventurado es ser doblemente feliz. Y el que confía en el Señor es doblemente feliz en cualquier circunstancia de su vida. Así que confiamos en esos principios que hemos creído en la palabra de Dios. Podría decir muchos más, pero no tenemos tiempo. Debemos, en segundo lugar, recordar que nuestro Dios es eterno, y acabo ya de introducirlo. Él es eterno. Y en Eclesiastés capítulo 3, del 1 al 9, leemos un montón de circunstancias de la vida. Hay tiempo de sembrar, hay tiempo de recoger, hay tiempo de plantar, hay tiempo de arrancar, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Pero que dice que Dios hizo todo como hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, aunque el hombre no sea capaz de comprender esto. El Señor ha puesto un hueco en el corazón de cada ser humano que solamente la eternidad de Dios puede llenar. Por eso el ser humano estamos constantemente buscando algo o alguien a lo que adorar. Porque esa marca divina está en cada ser humano.
Y no entendemos hasta que conocemos a Jesús. Entonces, en ese momento recordamos que todo en el Señor tiene su tiempo. Todo, absolutamente todo en el Señor tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño de tu tiempo, de tu vida, de mi vida. Él es el que sabe cuándo es mejor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vivir enfocados en el tiempo de Dios. Vivir enfocados en las cosas de arriba. El Señor nos decía esto el miércoles. Hermanos, nos afanamos porque estamos preocupados por lo de aquí abajo. Cuando el Señor dice, oye, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Oye, ¿veis los lirios del campo? Ellos no se preocupan. Cada mañana saben que van a estar vestidos como las flores más bellas. El Señor los viste más guapos que a Salomón. Oye, ¿veis los pajaritos? Ellos no se levantan por la mañana pensando, hoy voy a comer o no voy a comer. Ellos saben y salen a buscar, sabiendo que van a encontrar, porque hay algo en la naturaleza que sabe que el Creador cuida de todo. En cambio nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el testimonio de tantos otros y de nosotros mismos, de cómo Dios ha provisto, rápidamente nos olvidamos y nos afanamos. ¿Y Jesús qué dice? No, no, no. El problema no es tanto olvidar, el problema es el enfoque. Nos enfocamos en lo de aquí abajo. Y nos olvidamos de que nuestro hogar, nuestra casa, nuestro reino, nuestra pertenencia, nuestro origen y nuestro destino final están allá arriba. Están allá arriba. Y que si nos ocupamos de todo eso, nuestro Padre, que es un buen Padre, como hemos escuchado antes, Él nos dará las demás cosas por añadidura. Porque Él quiere que disfrutemos antes, que amemos lo que viene de arriba, para que después sepamos administrar correctamente lo que Él nos da, porque es necesario, aquí abajo. ¿Amén? Amén. Cuando estamos enfocados en el Señor, podemos estar seguros que la respuesta, la provisión y el milagro siempre, siempre llegarán, porque el Señor en su eternidad llega siempre. A tiempo Él tiene sus tiempos, como he dicho, tiene sus maneras de hacer las cosas, pero debemos estar enfocados, como leemos en Mateo 6:33, siempre en las cosas de arriba. Él sabe lo que necesitamos. Mis hijos, como buenos hijos, me piden todo el tiempo. Me piden todo el tiempo. Y no me molesta que me pidan. Yo luego decido si les doy o no les doy. Yo tengo el poder. Ellos piden. ¿Pero por qué piden? Bueno, porque soy su padre. ¿Por qué van a su madre? Bueno, porque saben que su madre está ahí. Y luego también saben que si es lo correcto, o si se puede, o si es el momento, pues se les dará. Tal vez no como ellos esperaban, no cuando ellos esperaban, pero saben que van a recibir, porque han aprendido a confiar en sus padres. Ahora, si nosotros que somos padres malos, y Jesús lo dice, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará siempre las mejores cosas? Pero lo dará a su tiempo, porque cada uno de nosotros somos una vasija, somos un recipiente donde el Señor quiere ir derramando lo mejor que tiene para nosotros. Ahora, esa vasija hemos leído también que tiene que estar preparada para honrar ese tesoro que el Señor pone en nosotros. Señor, yo quiero ser pastor. ¿Pero has leído la Biblia entera de pie de cabo a rabo? Uy, es que me cuesta tanto leer. ¿Y cómo vas a ser pastor si no sabes lo que dice la Biblia, compi? Ay, pastor, es que yo quiero ser misionero. Ah, ¿y a dónde quieres ir? Yo me voy a ir al Congo. ¿Pero tú sabes dónde está el Congo en el mapa? Hay mucha gente oscura en el Congo, ¿no? Vale, pero tú le predicas a la gente de tu barrio. Uy, me da vergüenza y quieres ir al Congo. Pastor, quiero tener mucho dinero para ofrendar, para las misiones, para los proyectos de la iglesia. Ah, quieres tener mucho dinero. ¿Y qué haces con el poco dinero que tienes? ¿Pero tú eres fiel con las ofrendas en tu iglesia local? Bueno, a veces queremos lo grande. Queremos pensando que somos capaces. Ay, pastor, Dios me ha llamado a dirigir la alabanza. Yo quiero ser un gran líder de alabanza. Bueno, lo de gran líder en la Biblia no, pero bueno, yo quiero ser tal, porque yo toco la guitarra. ¿Y cuántos acordes sabes? 3. ¿Y cómo vas a dirigir al pueblo con 3 acordes? No, pero Dios ve el corazón. Ya, pero Dios no está sordo y el pueblo tampoco. ¿No te has planteado estudiar música? ¿No te has planteado conocer la Biblia para saber cómo cantar y alabar de manera bíblica? No, el Espíritu Santo me... ¿Pero qué espíritu, hijo? Pero somos así, hermanos, somos así. Somos así. Queremos que Dios nos dé sin estar preparados para recibir todo lo que nuestro Dios nos da. Y luego pensamos que Dios llega tarde. No, hermanos, tal vez es que no estemos ayudando
a que todo eso que el Señor tiene para nosotros se cumpla. Ahora, en ocasiones el afán nos lleva a tener prisa y hacer las cosas de nuestra manera. ¿Os acordáis lo que le pasó a Abraham? ¿Os acordáis a Abraham? Dios, ¿qué le prometió? Un hijo. Y cuando se lo prometió, Abraham era más viejo que cualquiera de vosotros. Y estuvo esperando 1 año, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 15. Y entonces Abraham seguramente diría, ay, me parece a mí que me he metido en un lío. ¿Y Sara? La paciente Sara. Abraham, mira, yo sé que Dios te dijo eso, pero vamos a ayudarle. Estoy un poco agobiada ya, ¿eh? Que tú eres viejo, pero yo soy vieja también. No tengo ni el periodo, ya no me baja la regla. ¿Cómo vamos a hacer? Mira que lo llevamos intentando años, ¿eh? Pero no sale el niño. Ahora bien, mira, tengo una sierva aquí. Agar, mira qué maja es. ¿Eh? Además de la realeza egipcia. ¿Eh? Y un tipito todavía, la chavalita. Abraham, con la edad que tenía, vio el cielo abierto. ¿Y qué hizo? Le pudo el afán. Le pudo el afán. Y ahí nació Ismael, el padre de los árabes. Y fijaros la que tenemos montada en el mundo, entre Ismael y Jacob. 4000 años después, todavía estamos pagando las consecuencias del afán de Sara y la desconfianza de Abraham. Ahora, fijaros, Dios sí cumplió su promesa a su tiempo y llegó Jacob. Amén. ¿Por qué? Porque debemos recordar que Dios es eterno y además de que tiene sus tiempos, sus pensamientos son distintos de los nuestros. Él tiene una manera distinta de ver y de medir todo. Él lo sabe todo. Y a mí me encanta ese pasaje en Jeremías 29:11. ¿Os acordáis? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De bien, de paz y no de mal. Yo tengo buenos pensamientos acerca de vosotros. Por eso no debéis agobiaros, porque yo tengo buenos pensamientos. Ahora, si nos enfocamos más en nuestros pensamientos, hermanas, hermanas de la congregación, que tenéis a veces el cerebro como una centrifugadora. Los hombres que somos más simplones, ¿verdad o mentira? Que no les gusta darle tanta vuelta a las cosas, ¿verdad? Que para nosotros es todo blanco o negro. No hay una gama de 800 tipos de grises. ¿Eh? Si nos enfocamos más en los pensamientos de Dios que en los nuestros, entonces tenemos paz. Entonces somos capaces de tomar buenas decisiones. Pero para tener esa confianza en el Señor y que el afán nunca forme parte del plan, debemos recordar en qué hemos creído, en qué Dios hemos creído, cuáles son las promesas del Señor. Pero también saber que Dios es eterno, que Él nunca llega tarde y que sus pensamientos son muy distintos de los nuestros. Debemos enfocarnos, mis amados hermanos, en sus pensamientos. ¿Qué es lo que piensa el Señor? ¿Qué es lo que piensa mi Señor? ¿Qué es lo que piensa Jesús de mí? ¿Qué es lo que piensa Jesús para mi casa? ¿Qué es lo que piensa Jesús para mi vida, para mi matrimonio si estoy casado, para mis hijos si los tengo? ¿Qué es lo que piensa Jesús para el llamado, el ministerio que ha puesto entre mis manos? ¿Qué es lo que piensa el Maestro? Cuando nos enfocamos en sus pensamientos, entonces empezamos a vivir en la paz, el bienestar y la bienaventuranza que Él nos promete en su palabra. Y podemos afrontar los desafíos de la vida que van a llegar, las dificultades que van a llegar, incluso nuestros propios errores que los cometeremos, los vamos a afrontar de la manera correcta, porque ya no lo hacemos desde aquí abajo, sino desde una perspectiva celestial, donde todo se comprende mucho mejor y todo se afronta con mayor fortaleza. Así que recuerda lo que has creído, en quién has creído y por qué lo has hecho, los principios de tu fe. Recuerda que tu Padre es eterno y que Él se mueve en la eternidad y por lo tanto no debes tener prisa. Espera en Él, confía en Él. Él es digno de confianza. Amén. Y sus pensamientos son buenos. Recuerda que Dios piensa bien de ti. Y de tu hermano que está a tu lado también. Así que no pienses mal de tu marido ni de tu mujer. No pienses mal de tus hijos, no pienses mal de los hermanos. Y no pienses mal de mí porque me da exactamente igual. Voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer. Recuerda que Dios piensa bien de ti y que piensa bien de tu futuro. A veces los papás nos agobiamos, ¿no? Uy, qué mundo más chungo para traer hijos. ¿Qué va a ser de nuestros hijos tal vez cuando ya no estemos? Ocúpate de que tus hijos conozcan hoy a Jesús. Y entonces su futuro y su eternidad estará garantizado.
ocúpate, no te preocupes por ellos, ocúpate de que ellos conozcan a Jesús, ocúpate de que los pensamientos de Jesús se conviertan en los pensamientos de tus hijos. Y entonces ellos tomarán buenas decisiones haciendo la voluntad de Dios. Y tú serás guardado en paz y en quietud, porque sabes que ahora ya tus hijos son también los hijos de tu Padre. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Amén. Y por último, mis amados, recuerda que Dios es tu Padre. Y no he dejado esto para el final porque sea menos importante, sino precisamente porque es lo más importante. Recuerda que Dios es tu Padre. Y es un Padre que cuida de ti. Lo leemos en esa parábola, ¿no? De los pajaritos y de los lirios del campo que está en Mateo 6, del 25 al 26. Él cuida de la creación, Él cuida de todo lo que ha creado. Si cuida de aquello que no va a ir al cielo, porque las flores se deshacen, se van, los animales se mueren y irán al cielo los animales, si es que hay. Si cuida de todo aquello que perecerá y desaparecerá, ¿cómo no va a cuidar de ti, cuya alma vivirá eternamente con Él? Él cuida. Él cuida, es un buen padre, él es un padre responsable. Tal vez digas, ya, pero es que mi padre no se hizo cargo de mí. Bueno, da igual, tu padre como tú y como yo, pues fue un mal padre, que se equivocó mucho. No lo vamos a justificar, pero tampoco podemos hipotecar nuestro futuro en Dios por los errores que otros hayan cometido. Él es un buen padre y Él se hace responsable de nosotros. Él cuida de nosotros. Y lo único que nos dice, nos hemos leído en Filipenses, pídele, pídele, pídele. Ahora, si no recibes todo lo que pides, tal vez porque no sea el tiempo, tal vez porque no sea la voluntad de Dios, o tal vez porque pides fatal. Eso también lo dice la Biblia. Pedís y pedís mal. Por eso no recibís. Porque pedís para vuestros propios deleites, dice el apóstol. Pedís para disfrutar de la vida. Pedís para tener cosas que realmente no os hacen falta. Pedís para cosas que luego os distraen del propósito de Dios para vuestra vida. Por eso el Señor no os las da. Y os agobiáis. Ay, Señor, tú no me das. Bueno, no te estoy dando porque no lo necesitas o porque no es lo que tengo para ti. Pero si pedimos conforme a sus pensamientos, tenemos confianza para pedir lo que sea. Y Él sabe que necesitamos comer todos los días, no nos va a faltar un plato de comida. Él sabe que necesitamos vestir todos los días. Bueno, tal vez no vayas de marca. Yo voy con una camisa regalada, unas zapatillas deportivas regaladas y este pantalón que no sé si lo compré o me lo regaló mi mujer. Yo no me preocupo por la ropa que tengo que llevar. Me da igual si es de marca o no es de marca, me da exactamente igual. Lo que yo sé es que si yo me ocupo de sus cosas, Él se ocupa de mí. Que no voy a la moda, ¿y a quién le importa la moda? Si las modas son pasajeras, son cíclicas. Me encantan cuando a mi hija que le encanta la moda. Papá, mira qué pantalones, unos pantalones de campana. Son lo más. Digo, lo más que si en los 90 usábamos todos pantalones de campana y luego en los 60 había pantalones de campana. ¿Piensan que las campanas que las inventaron ellos? Y me acuerdo de mi padre con unos pantalones de campana de pata de elefante, un bigote aquí de Pancho Villa enorme. Yo veo esas fotos, pero es que me acuerdo de los años 90, principios de 2000, las chicas que iban con unos pantalones de campana enormes, unos vaqueros enormes de campana. Y ahora de repente otra vez inventamos los pantalones. La moda es cíclica. Todo va y viene, va y viene, va y viene, pero el Señor permanece para siempre. Las personas cambian, las sociedades cambian, todo va cambiando, pero el Señor permanece para siempre. Así que debemos pedir sin miedo y confiar en Él, no afanarnos y pedir. No afanarnos y pedir conforme a su voluntad. No intentar ayudarle como hizo Sara, sino Él te ha prometido algo, espera. Espera. Viven en las bendiciones que ya ha recibido y espera con paciencia por aquellas que aún están por llegar, porque el Señor siempre cumple su palabra. Amén. Porque cuando somos presos del afán y la ansiedad, empezamos a tomar decisiones que nos alejan del cumplimiento del propósito. Cuando en lugar de caminar en obediencia y en confianza, empezamos a tomar decisiones porque nos entra la prisa, el agobio, decidimos mal y entonces nos desviamos. Y luego hay que volver. Y nos desviamos y luego hay que volver. Y entonces un trayecto que tal vez puede llevarnos 3 semanas, como era el propósito de Dios para la nación de Israel, 3 semanas desde que salieron de Egipto hasta que entraron en la tierra prometida, les llevó 40 años. ¿Por qué? ¿Porque Dios no podía introducirlos en 3 semanas? Claro que podía, pero tuvieron que pasar 40 años para que aprendieran a confiar en el Señor. Y a veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Pasamos temporadas donde damos vueltas y parece que estamos como en un círculo vicioso del que no sabemos salir. Y vueltas y vueltas. Y la promesa de Dios está ahí y nosotros dando vueltas y vueltas. Y la promesa está ahí y vueltas y vueltas. Y decimos, Señor, ¿por qué? Y el Señor desde el cielo. Que no te enteras, ¿eh? Que no te enteras. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Para qué?
¿Para qué te tengo dando vueltas? Para que te enteres que tienes que aprender a confiar en mí, que mis planes son mejores, que tú te ocupas de hacer mi voluntad, yo me voy a ocupar de que no te falte nada aquí abajo. El Dios en quien hemos creído, que es nuestro Padre, es el dueño del oro y de la plata. Amén. Fijaros lo que le dijo Jesús a un hombre, a un principal de la sinagoga, a un maestro de la ley, alguien que sabía la Biblia de memoria, en Marcos 5:36. Dice, no temas, cree solamente. Es que el afán nos roba la fe. El afán nos roba la fe. La preocupación nos roba la fe. El agobio, esa ansiedad que nos produce centrarnos en nuestros pensamientos o en las circunstancias y desenfocarnos de Dios, nos roba la fe. Tenemos la Biblia delante, conocemos las promesas, conocemos la palabra y somos incapaces de ver más allá de nuestro afán y preocupación. Pero Jesús le dice a este hombre, hey, no temas, cree solamente. Y no es creer en Dios. Señor, yo creo en tus promesas. No, yo creo en ti. Yo creo en ti, porque tú me lo has dicho. Lo peor que podemos hacer a nuestros hijos es prometerles algo que sabemos que no vamos a cumplir. Estamos arrancándoles la fe y la confianza de sus corazones. Es mejor no prometer y esperarse a ver, tal vez podamos cumplirlo. Pero un hijo que desde pequeño se acostumbra a que su padre le prometa cosas que luego nunca cumple, es un hijo que se siente traicionado y abandonado en su alma constantemente. Y claro, luego le predicamos a un Dios que cumple sus promesas. Lo tiene muy complicado. Por eso, si vamos a prometer, asegurémonos que vamos a cumplir. Porque estamos enseñándoles a creer y confiar en el Dios de los cielos. Así que, mis amados, no nos desesperemos. No dejemos que el afán nos arranque la fe. Vivamos la fe. Vivamos por la fe. Algo que nos sucede a menudo, y voy concluyendo, es que el afán, que no forma parte del plan, nos presiona. ¿Alguna vez has orado y has sentido como casi las prisas por tomar una decisión? ¿Nunca te ha pasado? Hay que decidir, tienes que decidir ya, tienes que hacerlo ya. Eso nunca viene de Dios. Dios nunca presiona. El Señor, el Espíritu Santo, nunca viene con esa voz que te hace sentirte agobiado, que tienes que... No. El Espíritu Santo es un espíritu de paz. Es un espíritu de paz. De paz. Cuando sentimos presión para tomar decisiones donde no estamos seguros si es la voluntad de Dios, ya sabemos que no es la voluntad de Dios. Podemos tener miedo al afrontar la voluntad de Dios. Podemos incluso tener dudas en ocasiones al afrontar la voluntad de Dios. Pero si hay esa presión que nos angustia, eso nunca viene del Señor. Eso nunca viene del Señor. Eso viene de nosotros mismos o del mismísimo Satanás, porque Satanás sabe que si nos acelera, nos puede descarrilar. Si el enemigo te acelera, te puede llegar a descarrilar. Y el Señor es un Señor de paz, es un Dios de orden. Es un Dios que hace las cosas a su tiempo y cuando entramos en esos tiempos podemos descansar. Por eso hemos leído en Filipenses 4:7 que si no nos afanamos, si no nos preocupamos, y esto es el final de todo el discurso, si recordamos la verdad de en quién hemos creído, quién es el Dios en quien hemos creído, un Dios eterno que tiene buenos pensamientos, que se mueve en una eternidad en la cual nosotros hemos entrado y aprendemos a caminar, pero que además es nuestro Padre. Qué maravilloso que el Dios eterno, el Dios que no cabe en todo el universo, es tu Padre. Es mi Padre. Es mi Padre. Los físicos, los astrofísicos, saben que si una sola ley del universo dejara de funcionar una millonésima de segundo, todo colapsaría. Todo, absolutamente todo colapsaría. ¿Quién sostiene ese reloj cósmico? Jesús. Aquel que dice Colosenses que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y si Él es nuestro hermano mayor y dice la palabra que somos coherederos con Él, quiere decir que el Padre, sentado en el trono mientras ve al Hijo sustentarlo todo, es tu Padre. ¿De qué vamos a temer? ¿Por qué nos vamos a preocupar? Así que, si el afán no forma parte del plan, no te afanes. Pídele al Señor y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón
y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y esta palabra la necesitamos, mis amados hermanos, para este tiempo. Necesitamos esta palabra para este tiempo. Nuestros hijos necesitan, si los tenemos, si tenemos hijos, da igual la edad que tengan, Tenemos al hermano Augusto, que ya tiene hijos mayores, ¿verdad? Pero sus hijas, sus hijos necesitan ver a un padre que no se afana. Un padre que tiene la paz de Dios en sus corazones. El hermano Olivia tiene hijas mayores. Pero esas hijas necesitan ver a una mamá con un corazón firme en el Señor. Que no se afana. Sí, a veces habrá problemas en ocasiones, habrá circunstancias. Pero sabe en quién ha creído. Sabemos en quién hemos creído. Julián y su esposa, hijos adolescentes, están formando su identidad y buscando su lugar en el mundo. Pues antes de que vean todo eso en un Dios invisible, lo tienen que ver en sus papás. Hombres como cualquiera de nosotros, frágiles, débiles, pecadores, pero que sabemos en quién hemos creído. Amén. Sabemos quién cuida de nuestras casas. Amén. Sabemos quién sostiene, quién guarda nuestras almas. Sabemos quién guía nuestro camino. Sabemos que si hemos llegado hasta aquí es porque el Señor ha sido bueno. Y si Él ha sido bueno hasta aquí, no dejará de serlo hasta el final. Debemos ser hombres y mujeres, padres y madres, abuelos, tíos, hermanos mayores en la fe, que perseveramos en los pensamientos de Dios. Sabemos lo que Dios piensa de nosotros y lo que Dios piensa para su iglesia. Porque a veces las iglesias, como cualquier familia, pasamos por momentos difíciles. Y es fácil pensar mal de la iglesia. Pero Jesús nunca piensa mal de la iglesia porque la iglesia es su esposa. Por eso debemos pensar bien de la esposa de Jesús. Porque Él la está preparando para un encuentro glorioso y la mejor de las bodas. Y tú y yo somos parte de esa boda. Pero debemos enfocarnos en Dios, en su palabra, en su verdad. Y entonces, el afán nunca será parte del plan. Nunca será parte del plan. Yo no sé por lo que tú estás viviendo, tú lo sabes, tu familia lo sabe, sobre todo tu Padre Celestial lo sabe. Amén. Tu Padre Celestial lo sabe. Es tiempo de renunciar al afán, es tiempo de renunciar a la ansiedad, es tiempo de renunciar a todo aquello que nos preocupa y nos roba la fe. Es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo de confiar en el Señor. Aleluya. Y yo no lo puedo hacer por ti. Tú puedes decir, pastor, ore por mí, yo puedo orar por usted, yo oro todos los días por usted, pero la fe es suya, es personal, es intransferible. Así es. Dios tiene hijos, no tiene nietos ni sobrinos. Lo que tenga que decirle a usted, se lo va a decir a usted, no me lo va a decir a mí, se lo va a decir a usted. ¿Amén? Amén. Así que es usted quien tiene que buscarlo cara a cara todos los días. Amén. Y confiar. ¿Amén? Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesús.